Es un placer, es un honor estar con todos ustedes hoy jueves 3 de abril, un día importante, un día bonito, o por lo menos vamos a hacerlo desde Canal 19. ¿Qué día con Eddie Bueno? Desde donde esté, que seguro está cerca, estoy oyendo algo ya que me está elevando el alma y ahora ustedes sabrán por qué. Eddie Bueno, te extrañamos. Estamos contigo, estamos pensando en qué estarás, porque él siempre, siempre está trabajando por y para Qué día con Eddie Bueno y Carmen Borja. Ya saben ustedes que esto es un programa en directo, en vivo, de 10 a 11 de la mañana, con un teléfono estupendo que nos mantiene en continua interacción con ustedes a través del 809-262-1919. El invitado de hoy, ustedes ni se lo imaginan, pero antes incluso de hablar con él, vamos a escucharlo. Él se llama Enrique Pina y es un orgullo dominicano. Adelante, compañeros. Bueno, vamos a verlo en breve porque yo me extasio a unos niveles. No lo sé si ustedes estarán o no familiarizados con el bel canto. La ópera parece que dicen que es de un público elitista, pero si realmente te adentras y tienes sensibilidad, esto es algo que de verdad eleva el alma. Hablando de Enrique, que ya sí que lo vamos a presentar hasta que nuestro este video que dicen aquí, esté preparado. Como les decía, es un orgullo dominicano, es un artista en toda la extensión de la palabra. Se llama Enrique Pina y nació en este país. Buenos días, señor. Buenos días, Carmen. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Me honra mucho estar aquí en tu programa. Gracias. Yo sé que tú eres una gran profesional. Y de Eddie Bueno. Yo sé que tú eres una gran profesional del periodismo, que haces tu tarea bien hecha y recuerdo las entrevistas que me has hecho, son siempre muy profundas. Más que profundas, que dar un paseo por tu vida es una cosa maravillosa, porque situar a RD en escenarios tan exigentes, tan refinados, con esos gustos operísticos tan chic, lógicamente se debe a una formación exhaustiva y con mucho esfuerzo, fuera de aquí y apostando lógicamente por la cuna, Roma, Milán. Sí, exactamente, la cuna del bel canto. Acuérdate que yo fui a Italia como diplomático, yo soy diplomático de carrera, fui a hacer un doctorado en ciencias políticas y aproveché mi estadía allá en Italia para hacer un doctorado en ciencias políticas y estudiar canto profesionalmente. Ya aquí en República Dominicana, mientras hice mi primera carrera en APEC, yo soy mercadólogo de la segunda promoción de APEC, yo estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música. O sea, es un recorrido paralelo que he tenido siempre en toda mi vida. Carrera artística, también diplomático, y luego él es doctorado en ciencias políticas, pero además es un experto que luego entraremos de lleno en política internacional. Pero ya que estábamos con el tema de Italia, de Franco Corelli, de todo lo que implica esta carrera tan difícil y esta vida tan metódica, que la gente se piensa que es llegar y ponerse solo porque tienes el don. Claro, claro. Lo que las personas ven en el escenario es la punta de un iceberg. Y voy a contar una anécdota muy bonita, y fue que una vez las lecciones de canto eran muy irregulares cuando estaba empezando. Y un día la lección fue sumamente excelente, que el profesor se emocionó moviendo los brazos. Y entonces yo, de naif, le dije, maestro, tengo que ver lo que yo hice esta mañana para que la lección saliera así. Me dice, no. No fue lo que tú hiciste esta mañana, fue lo que tú hiciste ayer y antes de ayer y tras antes de ayer, que es el producto de lo que tú estás haciendo hoy. O sea, lo que la gente ve en el escenario es la punta de un iceberg. Es toda una preparación. La gente no ve lo que pasa detrás del escenario, y lo que tú haces antes, los días antes, es el producto. Y una vida antes. Bueno, es como un examen de ciencia política. Tú no vas sin estudiar, tú te pasas meses estudiando una materia, como me pasaba a mí, que estudiaba hasta 16 horas al día los sábados en Roma sin salir.
Entonces ya tú vas y tenemos presentas con un examen. personalidades de todo tipo. Mira, mira, con el Papa. Con el Papa Juan Pablo Pablo II. II. Mira, esa señora rubita que aparece ahí es Sofía Habsburgo di Lorena, Mira, ahí. descendiente de Carlos V. Eso fue un concierto precisamente en el Palacio de España que el embajador Carlos Abella me invitó y no sabía que era para toda la nobleza europea que estaba ahí presente. Y salió fenomenal. Es- Efectivamente, como tú dices, no es el producto de qué bien lo he hecho hoy. no, Es no, la es la cosecha. preparación. Además también que uno es un tenor las 24 horas, 7 días a la semana. Tú te llevas el instrumento, acuestas, no puedo estar en sitio con música alta porque hablando Te rozas. me fuerza mucho la voz, el oído no lo puedo poner bajo estrés, esas músicas donde te pita el oído, eso es terrible y sobre todo ahora que hemos copiado esa lamentable ese lamentable hábito de los Estados Unidos que tú vas a un restaurante y no sabes si fuiste a comer o a bailar. No, es que son discotecas donde te ponen de comer. Exactamente. Sí. Y no hay cosa, te digo que va a haber, esta nueva generación va a haber mucha gente con problemas de audición. Y Porque mucho más. Si fuera solo audición. Estamos hablando de la excelencia de su voz y ya tenemos preparado un aperitivo de lo que realmente dar un paseo por su vida es casi un honor. Tu pur dimentica quel eso es en Hungría. marmore sfregiato, mai non passar mio barbara, nel tuo consorte al lato. Rispetta nelle ceneri. Bueno, luego lo ampliaremos. Esto fue en Hungría, en un festival con buenos y gratos recuerdos. Y era el único artista que venía de este lado del mundo. Los demás eran europeos. Había de Portugal, Hungría, Francia, Serbia, Ucrania. ¿Qué se siente, por ejemplo, el Carnegie Hall en Nueva York? ¿Qué se siente al cantar ahí? Una gran satisfacción porque uno ha trabajado tanto, yo he empleado tanto tiempo y tanto dinero en esto que es una gran satisfacción. Inclusive cuando yo viajaba a Milán, yo viajé de Roma a Milán 6 años para estudiar canto, iba con un maletón lleno de libros de ciencia política. Llevando todo para Todos para esperar en la habitación mi hora de lección de canto mientras estudiaba ciencia política. Entonces una gran satisfacción porque estoy haciendo lo que yo soñaba hacer. una clarísima dicción, articulación, apianando la voz, que dicen que eres un maestro en esto de apianar la voz. Apianar la voz, ¿Qué eso, es eso? hacerlos pianísimos, un Pianísimo. diminuendo en términos técnicos, Qué bonita diminuendo, palabra, diminuendo. es disminuir la voz, porque tú sabes que la voz es todo aire, entonces tú puedes hacer una nota la puedes tomar pequeña, ir soplando aire en la garganta y ponerla fortísima. Y después dejar de soplar aire y dejarla así en diminuendo. El diminuendo se hace con Delgadita, el aire. delgadita. Exactamente, y siempre manteniendo la entonación. ¿Ves? Eso solamente con el dominio del aire lo puedes hacer. Esa voz brillante que si nuestros compañeros tienen a bien ponernos otro porque vamos a hacerlo, estamos cuadrando. Hablábamos de escenarios de impacto y ahora volveremos a... ¿Estamos? Perfecto. Loca por oírte y porque la gente te escuche. Ah, la dona de móvil. Ese es el principio.
Final, sí. Ahí he notado el diminuendo. Sí, Me lo claro. has explicado tan claro, bonito claro, y tan bien. claro. Ahí lo he cogido. Claro. Hablábamos, como le decíamos a nuestros espectadores, de escenarios de impacto. Ahora luego escucharemos un poquito de más vídeos tuyos, pero ahora mismo vamos a hablar de escenarios de impacto, pero ya en tu carrera como diplomático, en política internacional. Por ejemplo, tenemos un país desconocido, atractivo, con muchos matices que se desconocen en este lado del mundo, como es Egipto, donde tuviste la oportunidad de estar un tiempo y te sorprendió ante todos los que has ido, quizá porque no sé qué te pasó, pero siempre dices, pues yo tengo una amistad, yo creo que estrecha se podría decir, con Enrique, y como nos atribulamos hablando de 1000 anécdotas, esto siempre se ha quedado y me parecería interesante que también lo escucharan ellos, porque es verdad que es un país poco conocido. Es un país y con ciertos prejuicios. Sí, bueno, déjame decirte una cosa. Egipto me sorprendió positivamente. Ajá. Positivamente. Después tengo que reconocer que llegué prejuiciado por toda la propaganda negativa que se oye de este lado, de esos países del Medio Oriente. Y me di cuenta que había sido víctima de esa propaganda. Los egipcios son de una hospitalidad exquisita, con unos valores humanos que Occidente ha perdido. Qué pena. Sí, sí. Te voy a hacer, mira, mi filosofía cuando voy como diplomático a otros países es salir de la burbuja, de esa burbuja esterilizada donde están los diplomáticos que solamente se juntan con diplomáticos. Estáis aéreos, no tocáis suelo. Exactamente. Yo me monté muchas veces en el subway de Egipto, que está siempre lleno de gente, y ahí vi escenas que muy difícilmente tú ves en Occidente. Por ejemplo, vi a jóvenes levantarse y darle el asiento a personas mayores, cosa que no pasa muy frecuentemente en el primer mundo. En el tercer mundo puede ser que pase. Adolece mucho ya la educación. Sí, claro, claro. No, y esa humanidad de darle a la persona mayor, darle su sitio y respetar su honorabilidad, su venerabilidad como por ser ya anciano. ¿Ves? También me pasó una vez que fui al Gran Bazar con un chofer. Qué olores, qué colorido, qué aromas, qué mezcla de cultura. Sí, había que dejar en una colina el vehículo y bajar a pie y caminar unas 2 o 3 cuadras. Cuando regresábamos, esto es increíble, cuando regresábamos, el señor que estaba en el puesto que hacía salir los carros y entrar la barrera, empieza al chofer y me señala a mí. Parece que nos están regañando. Sí, exacto, no, y me está regañando a mí. Y entonces el chofer, amigo mío, se ríe y sigue caminando. Y me dice, ven Enrique. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué era lo que decía? Dice, tú no sabes lo que estaba diciendo el señor de la entrada de la barrera. Que yo era un señor mayor, que yo debía dejar que tú subieras a buscar el vehículo y que yo esperara aquí para que no me esforzara. Pero oye. Pero qué cosa. Oye, qué fineza humana. Qué delicadeza. Qué delicadeza. Y qué matiz. Claro, porque entonces él le dijo. Estaba bravo por eso. Sí, estaba bravo. Y él pensaba, porque yo parezco árabe. Tenemos que aprender. Sí, claro. Tenemos que aprender. Él me hablaba a mí regañándome pensando que yo lo estaba entendiendo. Hablando de que ya nos hacen a nosotros mayores. Tengo que preguntar por mis mayores favoritos, que son sus padres, que además nos están viendo, y un abrazo desde aquí. ¿Cómo están? Están muy bien. ¡Qué maravilla! Papá va a cumplir 95 años y es el decano del gimnasio. ¡Qué campeón! Claro. Por eso está así, porque se mueve. Claro. Y mi mamá, que no puedo decirle edad, me lo tiene prohibido, así que está muy bien también. Va al gimnasio y es profesora de yoga desde hace 30 años en el Club Naco. Tiene una flexibilidad y una simpatía. Adorables padres tienes. Gracias. Sí. El rol del arte en la diplomacia. Esto se dice así, pero esto tiene mucho.
Claro. detrás también. Claro, claro, porque el arte, la diplomacia, tú sabes que hay en diplomacia se distingue lo que es el hard power y el soft power. Hard power son los misiles, son las Lo bombas, duro. lo duro. Lo feo. El soft power es todo lo que es arte, diplomacia cultural, gastronomía, Los baile, placeres. música, cosas más suaves. Y de eso, los primeros que se empezaron a dar cuenta de eso fue durante la administración Clinton en los años 90. Los americanos que empezaron a teorizar de que no les convenía vender una imagen al mundo solamente de fuerza y de fuerza militar. Y tú te pones a ver qué queda de los imperios. Oh, ¿Qué queda? Cuando tú vas, por ejemplo, a Grecia, ¿qué queda? El Partenón que hizo Pericles. sí, Cuando señor. tú vas a Francia, ¿qué tú ves? El Versalles. Total. No se habla de las batallas de Luis XIV, no se habla de nada de eso. Alejandro Magno, que llegó hasta la India, pero sembró de cultura helénica toda Asia, dejó cultura helénica en toda Asia. Tanto es así que hasta el día de hoy, bueno, lo que es hoy Turquía, era un mundo helénico. Sí, ahora El sur de Turquía, por ejemplo, Efesos, o Éfeso, no sé cómo lo digan, Éfesos, es una ciudad helénica. Los romanos, ¿qué hacían? Donde quiera que iban, construían una pequeña Roma. Por eso tú ves en la misma Turquía, en toda Europa hay ruinas romanas porque ellos llevaban Por un donde pequeño iban, senado, dejaban su huella un indeleble. anfiteatro, acueductos, Sí, señor. llevaban Por civilización. cierto, hablando de Roma, te hemos visto cantando. Has cantado 2 veces en el Vaticano. En la Basílica de San Pedro. En San Pedro. ¿Eso es ahí? Eso es la Basílica. ¿Ves? Esa fue la Me segunda estaba vez sonando. que canté en la Basílica de San Pedro. El día de San Pietro y San Pablo, que son los patrones de Roma. Inclusive en ese Pedro y momento en que Pablo, yo cantaba, esta fue la primera vez que yo canté en la Basílica de San Pedro. ¿Qué cantaste? Siempre piezas religiosas. En esta foto que se ve estaba cantando el Panis Angelicus de César Frank. Eso se canta después de la comunión, porque habla de la hostia, el pan de los ángeles, Ajá. Panis Angelicus. Y en la otra pieza estaba cantando el Ave Verum de Mozart. En el momento en que yo cantaba ahí, en esa foto, Juan Pablo II estaba entrando en el otro extremo ¡Qué de la basílica. emoción! Sí. Y yo veía desde ahí, bueno, ahí está Mira, saludándolo, como diplomático naturalmente, saludándolo ya muy anciano. Tuve el honor de compartir con él muchas veces. ¿Qué y de te hablar. pareció? Me pareció una persona excepcional, muy abierta, muy culto, muy humilde. Esa humildad que reflejaba y esa sabiduría. Era una ¿Hablasteis persona que te impactaba. ¿En italiano? Hablábamos en italiano, sí. Aunque él hablaba español, hablaba creo que 7 idiomas. Bueno, aquí nuestro invitado habla 4. 5. 5. Me he quedado corta. 5 y no se queda ahí. Yo creo que él seguirá por esa inquietud que él tiene de no parar, de estudiar y de hacerlo lo que es, un hombre tremendamente interesante. Estoy haciendo ahora que hablas de no parar, estoy haciendo un máster en comunicación política, un máster que ha resultado ser sumamente interesante. El último módulo que terminé habla de la propaganda, de cómo los medios de comunicación, se habla del agenda setting, de poner en agenda las noticias. Los medios te ponen la noticia que ellos quieren que el público considere que es interesante, y no solamente eso, sino el marco en que tú debes, o sea, la opinión que tú debes tener sobre esa noticia. O sea, por eso ahora mismo es interesante el fenómeno que se está dando, porque hay 2 fuentes de información. Una, la de los canales y periódicos tradicionales, y otra, la de los medios, la de las redes sociales. Y tú ves que hay muchas noticias que no salen en los canales tradicionales ni en los periódicos tradicionales y están... Y también mucha fake. También mucha fake, pero muchas cosas que están pasando que tú ves que es imposible adulterarlo, porque un video
filmado en vivo, es difícil maquillar. es difícil maquillar, lo que es Evidentemente. lo mismo. Hay un paralelo con eso, con la música. ¿Por qué todas mis presentaciones cantadas son en vivo? Porque no la puedes alterar. Todo lo que es de estudio se puede alterar. Imagínate que Pavarotti, para sacar una versión de una ópera, la grababa 6 veces y cogían, de esta vamos a tomar esta parte, de la segunda vamos a tomar esta parte, de la tercera versión vamos a tomar esta otra parte, y de eso hacían un mosaico que salía todo perfecto. Pero eran 6 versiones, 6. 6, y era Pavarotti. Y era Pavarotti. ¿Ves? Entonces eso pasa con los videos de las noticias en vivo. Muy interesante el módulo que estoy haciendo. Ha sido muy muchísimo. Es apasionante. Y lo vas a aplicar seguro. Bueno, se aplica. Del camino que queda por venir. Claro. Porque habla de estrategia de imagen, habla de proyección, de hablar en público, de la retórica, de la elocuencia, ¿sabes? ¿Hay buenos profesores ahí? Bueno, déjame decirte para ¿Está Gamal? Es un máster que estoy haciendo con un centro europeo de posgrado en Madrid. En Madrid. En Madrid. Más que con D con Z. Cuando veíamos el Vaticano, cuando nos hablaba de esos conciertos que poquísima gente puede tener ese honor, el Papa actual. No sabemos, porque la gente dice, ¿y ahora qué? La curia se está preguntando, ¿qué pasa? Bueno, yo creo que es normal que el Vaticano esté pensando ya quién pudiera ser un sustituto, porque el Papa está en un estado de salud delicado y mira, el Vaticano no improvisa. No. Yo recuerdo una vez una visita presidencial que llamaron 15 días antes. Yo estaba diplomático ante la Santa Sede y llamaron como diciendo, mira, el presidente va para que nos consiga un café con Juan Pablo. Pero bueno. Algo así, fue en ese tono, ¿no? El presidente llega en 15 días y el Vaticano mandó a decir, señores, la agenda del Papa se trabaja con 6 meses de antelación mínimo. Imagina. Y con todo y eso el Vaticano fue exquisito y reservó un espacio y recibió al presidente. Pero ahí fue un lobby buenísimo suyo. Bueno, tuvimos que mover algunos hilos, pero fue difícil porque el Vaticano no improvisa, no le gusta improvisar, no es el estilo del Vaticano. Eso se podría decir en tono jocoso por si la Santa Sede. En español ibérico, digo, en español latinoamericano, perdón. Ibérico como serrano, sí, qué bueno. Los de la sierra hablan como nosotros, así que la Z es una S. Sí. Ah, de hecho, en Andalucía todo el mundo tiene ese seo. Claro. Sí, me voy de casa, pero no de tu casa, de tu hogar, sino de casa. Y entonces ponen las S donde no va, la Z donde no va. Precioso. Y cuando nos imitan, sí, ponen las Z donde no van. Sí, tú sabes que en un viaje en España llegué hasta Algeciras, que es el puerto donde tú tomas de Algeciras a Estambul, como dice Serrat en Mediterráneo. Sí, bueno. Han pasado en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul, es bellísimo. Cuéntanos. Entonces, ¿qué pasa? Estábamos en Algeciras, mi ex esposa y yo, y queríamos cruzar en el ferry a Marruecos. Y entonces estábamos en la ciudad perdidos. Y en un semáforo bajamos el vidrio, la ventana, y le preguntamos al señor que está al lado, ¿el puerto de Algeciras dónde está? Y el señor dice, siempre seguido. Así con esa voz de cantador. De flamenco. Exactamente. De cantador de cante hondo. Exactamente. Además, es curioso lo de los acentos, porque Algeciras es el último pico de España, claro. Es el sur de Europa, justo frente a África. Y hay la línea que está frente al Peñón, que está la línea de Gibraltar, que hay cantidad de gaditanos que cruzan cada día y hablan un Spanglish, imagínate, no me digas. Entre hondo y Shakespeare language, imagínate. Y entonces tú dices, vamos muchas veces, hay gente que va a comprar tabaco, a ir a las bodegas, no, a los pubs ingleses, porque es entrar en Inglaterra cuando entras al Peñón a Gibraltar, de hecho per se, al Peñón.
Y yo me río con ellos porque digo, ¿dónde quedo con vosotros para luego vernos? Dice, en la Focona. Digo yo, ¿en la Focona? Dice, claro, en las 4 esquinas de Focona. Ay, Dios mío. En la Focona. Focona, Dios mío. Es que yo me tiro al suelo con ellos porque te tienes que reír como el siempre seguido. Claro, claro. Pues eso, como la Seibeiza en el Cibao. Lo de los acentos es una cosa muy curiosa y lo el tema del oído. Te ha ayudado mucho todo en tu vida. Pero sí que es verdad que no todo el mundo tiene facilidad para las lenguas y para pensar tan rápido que está traduciendo, cambiar de canal y pensar en inglés y pensar en italiano porque no puedes permitirte el lujo de traducir la frase. Tardas mucho tiempo. Claro, y tú estás hablando en francés, en italiano, en inglés y traduciendo a lo mejor a alguien en castellano. Claro. Qué habilidad, Enrique. Tú sabes que en el cerebro, el lóbulo de la música y el de los idiomas están uno frente al otro. ¿Qué me dices? Por eso el que tiene facilidad para la música tiende a tener facilidad para los idiomas. No, a mí uno de los lóbulos a mí me falló, que fue el de la música, porque idiomas bien. Bueno, si es el baile, ahí sí. Si es el canto, no. En baile soy líder. Bueno. Ahora, quizá parte del lóbulo. Señoras, señores, vamos a hacer una pausa porque queda todavía la segunda parte del concierto. Ese día era la carrera, había mucho apoyo, estábamos en alta y yo estaba puesto para coronar. Pero tuve un mal presentimiento, como que vi un accidente, los panas llorando y me vi feo. 3.000 personas fallecen cada año en República Dominicana a causa de accidentes de tránsito. Y el 70% son motociclistas. Yo solté eso. Al final es uno que pierde. Y la vida vale más que una carrera de motor. Sé consciente y conduce con prudencia. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¡Qué maravilla! Yo me ahogo con ese agudo. ¿Cómo se puede llegar a ese tono, a esas notas? Enhorabuena. Gracias. No sé si te gusta verte, pero qué difícil lo que haces. Muy sacrificado. Ese fue un tour Duro. en Polonia, moviéndonos de una ciudad a otra. Un tour para la paz, porque se hablaba de guerra mucho en ese momento. Y Polonia estaba en un territorio. Polonia es lo que llaman un estado cojín. Era cojín entre la Rusia y la Alemania. Siempre ha sido un estado muy sufrido. Si tú te pones a ver el mapa de Polonia en la historia, se ha ido moviendo, la frontera se ha ido moviendo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando explota la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, la Unión Soviética se toma el este de Polonia y Alemania el oeste. Y desaparece Polonia.
O sea, Polonia ha sido un Hay pueblo pueblos destinados muy sufrido, muy exacto, sufrido. al sufrimiento. Y tenían un concepto, es la primera vez que se pone en práctica la doctrina de la guerra relámpago, lo que los alemanes llaman el Blitzkrieg. Blitz, relámpago, Krieg, guerra. Y uso ese término porque es el término que uno encuentra en los libros. Fue la primera vez que se puso en práctica y era la primera vez que los tanques eran concebidos como una unidad separada, como la infantería, la aviación, la marina. ¿Por qué? Porque hasta ese momento de la historia, los tanques eran un vehículo para cubrir la infantería que iba detrás, cubriéndose de las balas hasta llegar al punto donde tenían que ya dispersarse y disparar. Sin embargo, la guerra relámpago, la secuencia era la siguiente. Primero empezaba la artillería a bombardear, Bien. junto con la aviación. Y después que ya llenaban de bomba el país, bueno, Polonia, empezaron a bombardearla por aire y por tierra, la artillería. Y después que ya estaban completamente aturdidos, entonces los tanques entraban y rompían todas las murallas, todas las... Qué devastación. todo. Entonces después venía la infantería, a lo último. Esa era la secuencia de la guerra relámpago. Imagínate que Polonia tenía todavía un concepto del siglo XIX que se enfrentó a los tanques con caballería, con caballos. Y fue una masacre. Pero masacre. Una masacre. Ustedes, bueno, por lo menos tiene un poder hipnótico cuando él cuenta la historia, porque aparte de tenor, diplomático y todo lo demás, él es historiador y de hecho yo creo, me encantaría asistir a alguna de sus conferencias, que no sé ni siquiera si en algún momento de nuestra isla tendríamos la oportunidad de asistir a alguna. Estoy Aquí. preparando una sobre Jean-Maurice de Talleyrand-Périgord, fue ministro de Relaciones Exteriores durante la Revolución Francesa, durante el Directorio, durante Napoleón y después durante Luis XVIII. Estoy leyendo varios tomos sobre eso para después preparar una conferencia. Le estoy preparando. Eso toma mucho tiempo porque no solamente es preparar la ruta histórica, sino la ruta de imágenes. Y en un contexto como ese, estamos hablando de pleno siglo XVIII y principios del XIX, porque fue un gran protagonista de la reunión de Viena de 1815. Encontrar imágenes solamente encuentras cuadros, no encuentras fotografías. ¿Ves? 1815. Entonces primero se prepara la ruta histórica y voy poniendo en amarillo las imágenes que yo quiero encontrar. Y entonces después viene la ruta de imágenes para el PowerPoint. Porque una conferencia sin imágenes te aburre. De hecho, no hay más de 8 o 9 minutos, la gente quita y resta su atención por muy interesante que sea. Claro. A ver, ojalá, mira, el doctor Enrique Pina, diplomático de Herrera, después de haber recibido un regalo y el aplauso de los asistentes, al final de impartir la charla, Erwin Rommel, las intrigas detrás del éxito. Academia Militar, Batallas de las Carreras San Isidro. Sí, wow. Eso fue tú sabes que Erwin Rommel es muy admirado por los militares porque fue un militar muy brillante que tuvo la osadía de no cumplir las órdenes de Hitler. Era alemán. De no cumplir las órdenes de Hitler que violaban los derechos humanos. Pero eso se vino a saber después de la guerra. Y la figura de Rommel, eso es para que tú veas lo que es la perspectiva histórica. En su momento Rommel era considerado un rebelde. ¿Por qué? Porque los alabarderos que rodeaban a Hitler decían, no, pero este señor no cumple con las órdenes, porque tenían una pugna entre Erwin Rommel y Wilhelm Keitel y Franz Halder, que eran los que despachaban con Hitler diariamente. Rommel decía que eso eran soldados de escritorio, que él estaba en el frente, él estuvo en Egipto, en el norte de África, todo lo que es lo que llama la Cirenaica, Libia, Egipto, ¿ves? Entonces, él desembarca en Marruecos y va hacia el este
Libia, Egipto. Y entonces, ¿qué pasa? Él decía, yo no puedo cumplir esas órdenes porque no tiene sentido, el que está aquí soy yo. Claro. Y tuvo la osadía de tomar decisiones contrarias. ¿Por qué se le llama? Estaba en la línea de batalla, Claro, estaba ahí. no estaba en el escritorio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se le llama? Los ingleses son que bautizan a Rommel el zorro del desierto. ¿Por qué? Porque los ingleses ya habían decodificado el código Enigma, por donde pasaban todas las instrucciones militares alemanas de los submarinos, de la marina, de la infantería. Y Rommel recibía esas instrucciones, pero las recibían los ingleses. Entonces los ingleses se preparaban en base a lo que ellos habían recibido, pero Rommel decía, no, yo no voy a hacer esto, yo voy a hacer otra cosa. Entonces los ingleses se ponían de este lado a esperarlo y él venía de este otro lado. Entonces lo desconcertaba. Tanto es así que en la... Qué estratega. Claro, claro. Y buen táctico también. Tú sabes, hay que aclarar lo que es un estratega y un táctico. El estratega tiene una visión global. Tenemos, para ganar la guerra, tenemos que tomar el canal de Suez. El táctico es el que... Está a pie de Exacto, batalla, vamos, de trinchera vamos, abajo. vamos Ya, a usar este camino, vamos a usar este tipo de armamento, este tipo de soldados. Por aquí es más minuciosa la táctica, la estrategia es más global. Pues, ¿qué pasa? Los ingleses lo desconcertaba completamente y por eso ellos mismos lo llaman el zorro del desierto. Y los soldados ingleses, que es lo más increíble, vivían hablando de Rommel. Tanto es así que el general Claude Auchinleck, que lo llaman de la India, porque las derrotas eran una detrás de otra, para frenar a Rommel, tuvo que emanar una directriz instruyendo a los soldados de que no se hablara más de Rommel, que Rommel era un ser humano igual que todos los soldados, vulnerable y todo, y pone de postdata, y que conste, no tengo celos de Rommel. No tengo celos de Roma, entre comillas, que conste. Claro. Como verán, nos quedamos, bueno, como cuando realmente, claro, la gente inquieta que tiene deseos de saber y que nos gusta la lectura, que se lee poco, no sé qué estás leyendo, pero antes de entrar en lectura y hablando de política internacional y de pueblos desheredados del mundo algunos y con muy poca suerte y por otras muchas razones en abandono, tenemos que hablar de Haití. Tenemos que hablar de nuestros vecinos, de la marcha que acaba de pasar. Como diplomático, yo sé que es delicadísimo el asunto porque no, por mucho que hablemos, es mucho más profundo para tomar decisiones. Claro. ¿Qué opinas de lo que estamos viviendo ahora mismo, Enrique? Mira, lo que voy a decir, quiero aclarar que lo que voy a decir es a título completamente personal. Mi opinión muy personal. Es que es un fenómeno, eso de la marcha, es un fenómeno al cual hay que ponerle atención. La historia demuestra que estos movimientos que empiezan así son como los problemas de la próstata, que van creciendo, creciendo, y si no se toma al inicio medidas para paliar la inconformidad ciudadana que la hay, lo que yo percibo, lo que yo recojo es que el pueblo no está contento con lo que está pasando. Esta fue una marcha completamente espontánea. Hay que ponerle mucha atención y ser muy prudentes, porque esto puede ir creciendo y salirse de las manos. Eso es lo que demuestra la historia. Hay una frase que tenéis vosotros que dicen, los diplomáticos dicen, es urgente esperar. Cuando realmente tú te encuentras y te habrás encontrado en situaciones complejas, complicadas, que te están diciendo los de arriba qué has hecho y los de abajo qué vas a hacer. Es decir, te habrás encontrado porque toda la vida tú has llevado en todas tus misiones escuchando gente, escuchando problemas. Claro. Que de hecho no todo el mundo se lo toma igual. Y yo sé que tú casi que te lo tomas de forma personal porque te involucras mucho y por eso elegiste esta profesión. Cuando tienes un tema así, que llegan personas que te duelen, ¿cuánto le dedicas y cómo? Porque tú sales del trabajo y te llevas. Yo sé, a mí me consta que por la tarde trabajas y que piensas en solucionar. Hay veces que no puedes tomar las soluciones que tú querrías. ¿Qué se hace ahí? Mira, el diplomático tiene un rol muy delicado
porque el diplomático tiene que adherirse a las instrucciones. Claro, por eso. ¿Ves? Cuando te dicen... Recuerdo cuando fui diplomático ante Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que se estaba debatiendo un tema y muchos embajadores habían mantenido una posición. Pero cuando llegó la hora de la votación, las instrucciones que llegaron de su país eran contrarias a la posición que el embajador había mantenido. Y ya no podía votar. Y la gente se reía a carcajadas. Decía, por instrucciones de mi Ay, Dios mío. Como mofa. por ya. instrucciones de mi gobierno voy a votar. Y la gente se reía a carcajadas porque la posición que había mantenido el embajador hasta ese momento era contraria a las instrucciones que había recibido a última hora de su gobierno. Entonces nosotros estamos vinculados a instrucciones. Nosotros tenemos el deber, por lo menos en mi filosofía personal, de decir nuestra opinión. A mí me parece que esto en base a la información que tengo, etcétera. Pero ya cuando el ministro dice, es por ahí que vamos, tiene que hacerlo. Esa es una parte difícil de la diplomacia, que es la diferencia de la política. Cuando estás en política, tú estás en un partido con el cual compartes su ideología, sus directrices, ¿ves? El diplomático está cerca de la política siempre porque es el ejecutor de la política internacional y tiene que adherirse a las directrices, no del ministro, porque el ministro no es el jefe de la política exterior, es el presidente. Entonces, cuando el presidente decide que es por ahí, tiene que seguir las instrucciones o renunciar del puesto. ¿Te gustaría ser ministro? No me interesa. Te soy sincero, no me interesa. No me digas. No. Me pudiera interesar una figura como de asesor político. Ajá. Estoy estudiando para eso. Pero no me interesa ser ministro, para serte franco. No está dentro, te digo ahora, quizás de aquí a unos 10 años cambie, pero no, en este momento no me interesa. Ni aspiro a nada de eso. Entonces, en este momento lo que más le interesa a Enrique Pina es seguir con este máster, seguir con sus conferencias. Te iba a preguntar qué estás leyendo, un hombre tan culto, un hombre tan ávido de aprendizaje en tus manos que cae de lectura placentera, no porque tengas que estudiar. Bueno, para mí este máster es placentero. Es placentero, también. Pero es un compromiso académico, entiendo. Yo estoy leyendo ahora mismo varios libros. La anatomía del poder, la élite del poder. Estoy leyendo una biografía de Talleyrand. Talleyrand. Estoy leyendo La sabiduría secreta de Maquiavelo. Por favor. Son varios libros, tú vas cambiando. Estoy leyendo un libro sobre el proceso que se hizo en la Roma antigua en tiempos de Tiberio, cuando asesinaron y envenenaron a Germánico, que era el que estaba supuesto a suceder a Tiberio, del cual Tiberio tenía unos celos terribles porque era una persona sumamente carismática. Él y la esposa eran una pareja muy carismática. Y Tiberio era un tipo, los italianos en los libros italianos lo describen como un misántropo, una persona que no le gustaba estar en contacto con la gente. Tanto es así que se retiró en Capri, en la isla de Capri, que uno va antisocial, completamente antisocial. Entonces le dejó Roma a un individuo que terminó siendo peor, Elio Sejano. Es un individuo que como dicen en Dominicana, un fatal. Un fatal, empezó a hacer muchísimas cosas en Roma y todo el mundo se lo atribuía a Tiberio, porque era su mano derecha. Entonces a Germánico muere bajo sospecha de envenenamiento en Siria y se sospecha que el gobernador de Siria, Pisone, se cree que fue que le envenenaron los alimentos. Y entonces estoy leyendo el proceso. El proceso de ese, ¿sabe? Porque, ¿sabe? La envidia es algo que ha estado presente desde el nacimiento del mundo. Imagínate Caín y Abel, que tuvo envidia de que Abel fue más aceptado por, así dice el Génesis, y mató a su hermano por envidia. En el Génesis comenzó. En el Génesis, ¿ves? ¿No escribes? Escribo pensamientos filosóficos y prosa de vez en cuando me viene alguna
¿Cómo es un día ahora mismo tuyo en Dominicana? Porque ahora estás aquí. Mi día empieza siempre trabajando online. ¿Temprano? Más o menos 9 y media, más o menos. Y yo termino a las 11 de la noche. No. Y tengo, sí, leyendo y, ¿sabes? La primera parte del día, lecturas y trabajo online. A mitad de la tarde, mi salud. Dejo el celular, dejo esto, lo dejo en la casa y voy al gimnasio y me dedico 1 hora y media a mi salud. Porque la salud es importante. Se ha descubierto que si uno quiere tener una buena memoria, una buena retentiva y tener neuronas ágiles, el ejercicio, sobre todo el ejercicio cardiovascular, es vital. Se ha descubierto que uno produce neuronas, no es que se mueren, eso ya es algo desfasado. Anda. También hay que hacer pesas. Porque está en una excelente forma, me consta. Él le ha ayudado a ponerse la chaqueta y he dicho, ¿qué es esto? Los músculos son importantes porque protegen al hueso. Si tienes una caída ya siendo anciano y tienes músculo, es muy difícil que te rompas un hueso. ¿Por qué los ancianos se rompen los huesos? Porque no tienen músculo. Por eso se caen. Se rompen antes. Exactamente. El hueso se rompe y se cae. A mí me mandaron un video el otro día de una reunión de septuagenarios y octogenarios. Y estaban todos sentados en el césped, en la grama. Y para levantarse todos tenían problemas porque tenían debilidad en las piernas. Te voy a hacer una anécdota muy interesante. A ver. Estuve en reunión en Roma con el embajador de Taiwán ante la Santa Sede. Yo tenía en ese momento 35 años y él tenía 87, o sea, 52 años más viejo que yo. Llegó la hora de comida, bueno, tenemos que irnos ya, terminó la reunión. Él estaba en un 5º piso, en un 5º piso. Saliendo de la puerta de la embajada, de su embajada, estaba ahí el ascensor presente, pero ahí mismo estaba la escalera. Entonces el ascensor estaba presente, yo abro la puerta del ascensor para meterme en el ascensor y siento una mano que me saca y miro y era el embajador de Taiwán que me dice, vámonos por la escalera. Esta escalera yo la subo y la bajo 4 veces al día porque en China decimos que la vejez entra por las piernas. Mira. Y si tú te pones a ver, todos los amigos queridos que podían ser padres míos por la diferencia de edad, cuando yo vi la decadencia física, empecé a ver que empezaban a caminar con pasos cortitos, porque ya estaban perdiendo fuerza, había que levantarlo, ayudarlo a levantar. O sea, el que tiene las piernas fuertes puede llegar a una vejez independiente, porque la buena noticia es que la masa muscular no se pierde si tú te mantienes haciendo ejercicio toda la vida. Ojo. Importantísimo, sí. Vital. Hemos hablado de todo. Bueno, hemos hecho 1 hora que hemos aprendido de todo. Mi abuela decía que la suerte está en las piernas, unido a una buena cabeza. Sí, claro. Donde claro. Los pasos que des bueno, y hacia dónde te dirijas. Claro. La suerte, un símil, ¿no? Para unido a eso, a unas buenas neuronas que te digan por aquí o por allí, pasos a seguir sin equivocarnos, sin errar, porque realmente no podemos decir qué mala suerte he tenido en la vida si nos dedicamos a hacer malas decisiones. Esto es sin parar. Hola, buenos días. Yo estoy llamando a ese programa, ese cosa, quisiera decirle a él, si usted me permite. Dígame. Si yo lo que quiero expresarle algo, si usted puede oírme. Sí, le oigo. Si hay connotaciones en el derecho musical, existe lo que se llama el músculo fusinador, el que interviene en el soneto musical. Hasta ahora, en los baladistas, el único baladista que ha tenido una connotación, la primera octava hasta la segunda octava se llama José. O sea que José tiene las connotaciones de subir la primera octava, porque hay el pentagrama compuesta por 5 líneas y 4 espacios. Pero hay las connotaciones musicales, que son redonda, blanca, negra, corchea, semicorchea, fusa y semifusa. Aquí han habido 2 cantantes grandes, que es Henry Lai y Arita Inchaustigue, como barítonos tenores. Y el que interviene en el soneto musical se llama el músculo fusinador.
Este país ha tenido grandes barítonos tenores, pero a nivel de baladista, el único baladista más grande que ha parido América se llama José José. Muchas gracias, señor. Mira, es que la pena es que nos quedan, nos queda un minuto. Ay. Buenos días. Buen día. Díganos. Bendiciones para ustedes dos. Muchas gracias. Aquí en Santiago. Ok. Eddie Bueno está perdido, Eddie Bueno. No, no, ya va a venir la semana que viene. Pero tú estás bien, tú haces buen programa. Muchas gracias, señor. Los invitados, Mira, básicamente. tengo Dígame. 72 años para 73 años. Sí. Y camino 2 horas diarias. Mira. Excelente. Camino 8 y 10 kilómetros diarios. Diario. Excelente. Qué bien. Con 72 para 73 años. Va a llegar a los 100, divino. No, eso depende, eso lo sabrá Dios. Dios es el Ya. único que sabe a dónde vamos a llegar. Pero me siento bien, gracias a Dios. Muchas bendiciones, que Dios le bendiga. Igualmente, Gracias, igualmente. gracias. Es verdad, pero si tú, lo que tú puedes, Dios es el que sabe y el que realmente sabe el tiempo que vamos a estar. Pero si tú, hasta ese momento que Él decida llevarte y tú estás en buena forma, Claro. tienes calidad de vida y calidad de muerte. Sí, claro, claro. Que hay que claro. pensar y es en todo. importante el que camina, yo camino también 8 y 10 kilómetros. Aparte 3 del veces por cardio. semana. Sí, bueno, el cardio no, el cardio es ese. Pero caminas, no, La yo decía pesa, en la calle, pesa. en calle, no en máquina. No, en máquina en no, es caminadora. mejor caminar en la calle. Caminar en la calle. Sí, pero es importante hacer ejercicio de fuerza, de pesa, sentadilla. Combinar las dos cosas. Enrique Pina, Ajá. podríamos hacer un especial 24 horas contigo, porque es como asistir de verdad a una clase magistral. Es un incunable, podríamos decir. Un placer haberte tenido. Gracias, gracias. Yo me hubiera gustado mucho más para las llamadas, pero en cualquier otro momento me gustaría que nos volvieras a honrar con tu presencia. Con mucho gusto vuelvo cuando me inviten. Señoras, señores, Eddie Bueno, Carmen Borja, un placer. Nos encontramos mañana y nos quedamos lógicamente con su voz. Si nuestros compañeros nos ponen el vídeo. ¡Ay, qué gusto! Bonito.